Bueno, la teoría evolutiva de las instituciones verdaderamente es una de las patas fundamentales que tiene la escuela austríaca, aunque es un poco el patito feo, porque yo creo que posiblemente por la dificultad que entraña el estudio y el análisis, se hace muy complicado tanto explicarlo como estudiarlo. Y la gente pues se suele abrazar más al estudio, sobre todo a la hora de hacer tesis doctorales y trabajos, a la otra de las patas fundamentales que tiene el análisis austriaco, que es toda la teoría de la praxeología, la acción humana, relaciones de intercambio, etc. Pero no cabe duda de que es una de las partes fundamentales dentro del análisis austriaco. La prueba está en que ya desde el origen de la escuela, con Menger, uno de los puntos más incisivos en su análisis fue el de la teoría del dinero, que es una institución social evolutiva. Y luego ya posteriormente, pues con Hayek se vio efectivamente que él hacía mucho hincapié en este tipo de análisis por la trascendencia que él vio que llegaba a tener, ¿no? Y fundamentalmente se trata pues, de analizar cuáles son esas instituciones que se consideran de origen espontáneo y evolutivo en la sociedad y que son además pues, piedras angulares en el desarrollo de la misma y que según su más correcto o más intervenido desarrollo pues tendrá unas consecuencias o tendrá otras para la sociedad. Bueno, pues la actualidad es total, porque no es que sea una cosa perecedera. El problema lo tenemos siempre ahí en ciernes. Eh, y es ni más ni menos que el intervencionismo. Las instituciones sociales evolutivas no admiten intervención. Como su nombre indica, necesitan evolucionar de forma espontánea. Cualquier intervención la cercena, impide su correcto desarrollo y, por lo tanto, perjudica a la sociedad. Y más evidente que lo que estamos sufriendo hoy en día con el intervencionismo político a todos los niveles en la sociedad, no solamente económico, sino a todos los niveles, pues se hace ver que es fundamental, ¿no? el análisis de las instituciones. Bueno, los dos autores fundamentales, porque hacen el análisis, yo entiendo, más correcto, son los dos autores que he citado antes, pertenecientes a la escuela austríaca, que son Menger y Hayek. Menger lo hace todavía de una forma quizá muy intuitiva. O sea, ha visto perfectamente la trascendencia que tiene, ve perfectamente el problema, hace incluso él un análisis impecable de la institución que es el dinero, pero no lo hace tan en profundidad como lo hace Hayek. Entonces yo recomendaría quizá, en cuanto a la bibliografía, leer primero Principios de Economía Política de Menger, porque es donde se aprecia con claridad cuál fue la semilla de toda esta teoría, y luego ya directamente Hayek sin duda. Hay gente que a lo mejor incluye como un libro de referencia de Hayek, Camino de Servidumbre. Yo creo que no, yo no lo recomendaría en este sentido. Yo recomendaría ya directamente abordar el estudio de Derecho, Legislación y Libertad y La fatal arrogancia, que son las dos obras fundamentales de Hayek en esta materia. Tiene algunos puntos de diferencia con los planteamientos que hace Huerta de Soto. En el libro que yo utilizo, por ejemplo, en el Máster de Economía Austriaca de la Universidad de Rey Juan Carlos, que fue el subproducto de mi tesis doctoral, ahí en un prólogo que escribe Huerta de Soto y en algunas notas a pie de página, se hace referencia a esos puntos de diferencia. Pero yo creo que la fundamental es en cuanto a metodología. Yo creo que ahí está la clave que nos diferencia. Porque yo soy totalmente partidario de que al análisis evolutivo de las instituciones y al surgimiento de los órdenes espontáneos se aplique una metodología diferente a la praxeología. Diferente, pero que a su vez nace de la praxeología. Lo que pasa es que llega un momento en que hay un punto de inflexión que ya es un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo, que entiendo que requiere una metodología diferente. Y no solo yo, o sea, no es solamente una postura mía, es que al estudiar tanto a Menger como a Hayek te das cuenta de que ellos utilizan métodos distintos a los que utiliza Mises cuando aborda el desarrollo de la acción humana, las relaciones de intercambio o incluso la función empresarial. Los motivos, que las instituciones sociales no siguen el esquema de la acción.
sea, el esquema de la acción se basa fundamentalmente en tener un fin perseguido por el actor, unos medios destinados por el actor también, según su valoración subjetiva, a alcanzar los fines que él considera que pueden satisfacer sus necesidades, dentro de un contexto praxeológico de tiempo y de global de todo el análisis, y sin embargo en las instituciones todo eso se pierde. No existe un fin predeterminado en la formación de las instituciones, de ahí les viene el nombre, ¿no? de ser órdenes espontáneos que nadie ha creado deliberadamente, de forma intencionada. Nadie se plantea un día el decir, oye, qué bien nos vendría tener un lenguaje, ¿no? Vamos a inventar un lenguaje. O qué bien funcionaría el mercado con el derecho, vamos a inventar el derecho. Son el resultado de una evolución pautada, lenta y a lo largo de periodos muy largos de tiempo. Entonces, si vas sumando todas esas características, te das cuenta de que aunque al final todas las instituciones son el fruto de la acción individual de las personas que interactúan en el mercado, sí que dan esa especie de salto que he mencionado antes, cualitativo, que las convierte en algo distinto. Aquí el análisis, por ejemplo, que propone Hayek, él le llama de análisis, me parece que es histórico-evolutivo, le da varios nombres, porque Hayek además es una cosa que tampoco la dice de forma tan tajante, ¿no? Se desprende más de sus escritos que el hecho de que haya un punto donde él se pronuncie claramente por esto. Pero sí que deja ver que un análisis de tipo histórico-evolutivo, ya iniciado por Menger al hablar del dinero, considera que es mucho más adecuado para el estudio de este tipo de instituciones, porque la praxeología podría llegar incluso a adulterar un poco el conocimiento de las mismas por esa tendencia que tiene a ver todo desde un punto de vista del individuo subjetivo que actúa. Y sin embargo, la institución trasciende al individuo, es algo que está por encima de él. Es más, en muchas ocasiones Hayek dice que no llegamos a entenderlas nunca plenamente, ni siquiera las normas que las regulan. Muchas veces las obedecemos y las acatamos sin saber qué es lo que estamos haciendo. Quizás ese sería el punto fundamental de divergencia entre el planteamiento de Huerta de Soto y el mío, ¿no? Que yo soy en ese sentido mucho más evolucionista, mucho más seguidor de la línea hayekiana, y sin embargo ahí Huerta de Soto tiene un peso muy grande del análisis praxeológico, que considera que al final siempre tiene que ser el que marque cualquier tipo de estudio dentro de la economía, ¿no? Incluido el de las instituciones. Bueno, yo desgraciadamente en ese sentido soy bastante pesimista, porque desde luego la situación en la que estamos, el análisis de las instituciones nos viene a decir que es una fase prácticamente catastrófica. Instituciones tan importantes como el dinero ya ni existen. El dinero no existe como tal institución, como fue su origen, ¿no? El derecho, pues prácticamente tampoco. O sea, vivimos a bases, y eso lo analizo también en mi libro, no vivimos con leyes en el sentido de las que hablaba Hayek, generales, abstractas, evolutivas. Todos son reglamentos, todo es lo que emana del poder político. Ha sustituido casi al 100% la evolución natural que era del derecho. Y así sucesivamente. El Estado ha sido capaz de ir absorbiendo, destrozando y desfigurando cada una de las instituciones evolutivas que ha ido tocando. ¿Que se salven? Bueno, pues quizá la única que se salve hoy en día, de forma bastante decente, podríamos decir, es el lenguaje. El lenguaje, aunque hay, bueno, pues el trabajo que desarrollan académicos y a través de las escuelas y tal, pero claro, no es un control político, es complicado. Pero lo intenta también, el político intenta también controlar el lenguaje, intenta controlar la moral, intenta controlarlo todo. Y tiene poder suficiente para hacerlo, salvo aquellos pequeños resquicios que encuentra la institución para salir y tratar de sobrevivir. Quizá sería muy importante de cara al futuro, que es la pregunta que me has planteado, más divulgación de lo que son las instituciones. Yo creo que es la gran desconocida dentro del análisis
de la economía austriaca, que llegáramos a tener de verdad, que seamos conscientes de la importancia que tiene, respetarlas, volver a recuperarlas como sea y transmitir eso a las nuevas generaciones de alumnos, que sean conscientes, porque si despreciamos la importancia que tienen, lo vamos a llevar muy mal. Yo además pienso que el trabajo que tenemos los liberales y los anarcocapitalistas de lucha por la libertad, solamente con una de las patas de las que disponemos no es bastante. Necesitamos todo nuestro arsenal teórico. No basta la teoría de la acción humana, no basta el desarrollo de las teorías sobre la función empresarial para poder salir adelante. Necesitamos también el análisis institucional y el análisis de las instituciones sociales para poder tener un auténtico blindaje frente a esos ataques. Yo creo que la única labor, dentro de mi pesimismo, que podemos hacer en estos momentos es la divulgación y la enseñanza y el transmitir la importancia que tienen todas estas teorías dentro de la escuela austríaca. El fin se lo vemos nosotros a posteriori. O sea, nosotros, yo cuando digo que no tienen un fin predeterminado, es que no han sido creadas deliberadamente por nadie. Quizás sería más apropiado decirlo así, ¿no? Lleva menos a equívoco. Surgen espontáneamente y de forma totalmente inconsciente para los seres humanos, que solamente a posteriori, en el proceso evolutivo, pues al aumentar nuestra capacidad de raciocinio, nuestro conocimiento, nuestra información sobre las cosas, nuestra capacidad de análisis, el lenguaje, somos capaces de detectar que existen, decir, oye, que aquí hay una cosa que se llama moral, vamos a estudiarla, ¿qué es esto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Para qué vale? Y a posteriori sí que nos damos cuenta de lo importantes que son para el desarrollo de la sociedad. Pero es siempre después de. La intervención para salvarlas, yo no creo que haga falta intervención. Si las dejas vivir, ellas viven solas. Es más, si alguna tiene que morir espontáneamente igual que surgió, pues será porque tenía que morir espontáneamente igual que surgió. No, ahí no tiene sentido la intervención, ni para destruirlas, que es una aberración, ni para tratar de salvar si es que tienen que morir, no lo sé. O sea, eso ya sería fruto del análisis. ¿Eso quiere decir que tenga que ser una cosa totalmente libre? No podemos nosotros hacer nada por las instituciones, solamente estudiarlas y dejarlas que crezcan. Pues yo creo que tampoco. Yo ahí soy un poco partidario de la postura de Hayek, que dice, vamos a ver, no se trataría en realidad de una intervención, sino de una actuación sobre la institución para hacerla lo más libre posible. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia intervencionista del ser humano parece que sea casi algo innata, o sea, no lo podemos evitar. Vemos algo, lo tenemos que tocar, manipular y creemos que lo estamos mejorando y a lo mejor no lo estamos cargando. Dice, pero sí que es verdad que hemos llegado a un nivel en nuestra evolución y en nuestro conocimiento en el que gracias, por ejemplo, a toda la teoría económica austriaca, a todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia del derecho, con unos principios generales, con unos fundamentos jurídicos básicos, bueno, toda una serie de conocimientos que nos pueden permitir analizar las instituciones, detectar posibles intromisiones, posibles fallos que se estén dando y tratar de corregirlos, pero puntualmente. O sea, no sería retocar la institución como pretende el constructivista social, el ingeniero social, que lo que dice es, ¿qué es esto de la costumbre? ¿Qué es esto de qué tontería? Yo, mi capacidad racional me permite rehacer lo que yo quiera, como yo quiera, a la forma en que yo considere y de la forma en la que yo considere que es oportuno. Eso sería constructivismo, contra lo que luchó siempre Hayek, pero sin embargo sí que se muestra partidario de esto otro. Pasa un poco como con el lenguaje. O sea, el lenguaje, ¿qué función tienen los lingüistas y los profesores, los gramáticos de la Real Academia, etcétera? Bueno, pues van dando ideas, hacen correcciones, pero dejan que la institución siga evolucionando el lenguaje. Y si al final el lenguaje quiere ir por otro lado, pues lo acaban asumiendo y donde dije digo Diego y lo cambio y dejo que el lenguaje continúe por su vía. Eso es lo que sí que considera Hayek que se podría hacer. Es decir, los juristas pues, podrían tratar de decir, oye, pues esto a lo mejor está mal, pues hagamos esto otro puntualmente, pero siempre respetando lo que es el sistema completo institucional y dejando toda la vía posible de libertad para que, si me estoy equivocando, tenga capacidad suficiente la institución para autorregenerarse y seguir evolucionando libremente.
Entonces, no sé si te he contestado más o menos a las dos cosas, pero ese sería el planteamiento. Puntos débiles tiene muchos, porque ya os he comentado que está muy poco investigado, es que está muy poco trabajado, es que salvo los trabajos que os he mencionado de Menge y de Hayek hay muy poquito más que yo conozca. Sé que en Italia sí que hay algunos profesores que lo han estudiado y que han escrito sobre la materia. En España, yo creo que salvo algunos trabajos así de Huerta de Soto que tratan el tema, poco más. Alguna tesis hay por ahí doctoral que trata también un poco el tema, pero el volumen es ínfimo en relación con lo que haría falta para poder mejorar, que evidentemente tiene fallos. Pues quizás es continuación de la otra pregunta. Hay tantísimo por aportar que se podría avanzar prácticamente en todos los campos, en todos. Habría que analizar, por ejemplo, uno que a mí me interesa mucho particularmente, ese vínculo de unión que hay entre la praxeología y el análisis histórico evolutivo. Para que se vea que no es lo que muchos pensadores y autores han dicho, que es como que hay una especie de confrontación de dos mundos incompatibles, Mises por un lado, Hayek por el otro. Eso es totalmente falso. Se necesitan los dos, son totalmente integrables el uno en el otro y además sería fundamental que lo hiciéramos. Y también hay muy pocos trabajos a ese respecto. Hay algún compañero vuestro del Instituto Juan de Mariana que me ha comentado que está escribiendo algún artículo en ese sentido. Yo me emocioné cuando me lo dijo y ojalá se trabajase más en ese sentido porque yo creo que por ahí puede dar muchos frutos el análisis y el estudio.